se consideraba totalmente que una persona fuera adulta o que un hombre fuera adulto? Bueno, hay, digamos, en el mismo libro, en los libros del Pentateuco, hay unos cuantos pasajes que nosotros podemos ver sobre a qué edad, por ejemplo, el hombre era considerado ya apto como un adulto. Digamos que, por ejemplo, a los 17 años, en Génesis capítulo 37:2, José fue llamado joven, pero a los 20 años el varón era contado para ir a la guerra. En Éxodo capítulo 30, versículo 14, podemos ver, por ejemplo, que todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Y esto, y hay muchos pasajes en la Biblia, principalmente en la ley, que dejan entrever que de 20 años arriba ya el hombre era contado como un adulto. Era contado para ir a la guerra, era contado para las ofrendas y era contado entre los hombres, según también el libro de Números. Así que lo que podemos ver en la Biblia es que 20 años era como la edad, digamos, tomada en cuenta en el caso de los hombres para la adultez. Bien, hermanos, vamos entonces a iniciar con la segunda parte del capítulo 4 de Gálatas. El sábado pasado estuvimos repasando algunos conceptos sobre el pasaje que está entre el versículo 8 y el versículo 11. Y hablamos de el peligro y el cuidado que tenemos que tomar nosotros los creyentes cuando estamos viviendo como una dualidad en nuestras vidas. Aunque hoy en día nosotros estamos claros que no podemos llevar la ley y la gracia de manera conjunta o de manera concomitante, no es menos cierto que se pudiera añadir a nosotros otros elementos que pudieran hacer un contrapeso o que pudieran ser, por ejemplo, un obstáculo para que nosotros podamos llevar la vida en la gracia de una manera efectiva y de una manera que le agrade a Dios. Por eso la dualidad, y aquí quiero hacer digamos, una aplicación, la dualidad que un creyente pueda tener al momento de llevar dos vidas paralelas es muy peligroso, tanto para su crecimiento espiritual como para su vida de manera particular. Vamos a leer esos versículos. Gálatas capítulo 4, del 8 al 11, dice de la manera siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, y me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Recuerdo que también surgió una pregunta sobre los días y las fiestas, que creo que sería un tema muy bueno de tratar, porque con el tema de las tradiciones y las fiestas, también veo que en el pueblo de Dios hay mucha inquietud para saber de dónde vienen las fiestas y por qué la tradición de cambiar una fiesta pagana y convertirla en una fiesta, digamos, cristiana, entre comillas. Pero lo que quiero resaltar en este pasaje son varias cosas. Primero, hacer una explicación sobre los dioses a los que servíamos antes de ser cristianos. Muchos de nosotros probablemente no tenemos dificultad en, digamos, en describir o en saber cuáles eran las cosas que en el pasado, antes de tener esta comunión con Dios, nos obstaculizaban poder llegar a Él. Digamos, la pasión por el mundo, por las cosas del mundo y el poco interés de uno estar en contacto con las cosas de Dios. Lo segundo es, por ejemplo, que podamos hacer una reflexión sobre
si ya conocemos a Dios, ¿cómo es que nosotros entonces volvemos a seguir una corriente del mundo? Una de las cosas que yo creo que a la iglesia se le está haciendo hoy más difícil es seguir las normas y los patrones de convivencia que el Señor muestra en la Biblia y que se narran en la, digamos, ahora en el tiempo de la gracia, en las cartas paulinas. Por ejemplo, en la carta paulina podemos nosotros encontrar las diferentes formas en cómo se relaciona la iglesia y cómo el apóstol también exhorta a que sea la relación entre los creyentes, que el amor sea sin fingimiento, que no existan envidias entre los creyentes, que seamos cuidadosos los unos con los otros, que nos cuidemos, que velemos los unos por los otros, que oremos los unos por los otros, que no haya contienda entre los creyentes. Debería ser para nosotros algo para reflexionar, porque pareciera muchas veces que la iglesia de Dios hoy en día se está cargando con un patrón mundano y al querer hacer el ejercicio de fe dentro de la iglesia, entonces ese tipo de acción o ese tipo de pensamiento que era el que teníamos en el mundo, ahora también probablemente se ve presente en la iglesia. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que dos hermanos pueden ser enemigos? ¿Cómo un hermano puede decir, este hermano me cae mal o este hermano me cae bien? ¿O cómo podríamos decir, por ejemplo, donde estés hermano o donde estés hermana, yo no estoy, yo no participo? Cuando, digamos, la fe de ese hermano o de esa hermana ha sido probada, digamos, ha sido una persona de testimonio, ha sido una persona que su norte siempre ha sido servir a Cristo. Es algo como que uno a veces se pregunta, o que yo simplemente rechace a alguien porque me parece, cuando la palabra de Dios me manda otra cosa. También podemos ver, hermanos, el cuestionamiento o el análisis del apóstol Pablo sobre cuando Dios nos enseña su camino a través de Cristo, a través de esa vida sacrificada, esa vida de enseñanza, esa vida de ejemplo, como uno muchas veces menosprecia y no valora, Porque a veces uno dice que uno es creyente, que uno se ha convertido a Cristo en realidad, que uno ha hecho una profesión de fe genuina, pero nuestra vida a veces difiere mucho de eso. A veces nosotros damos una muestra, un testimonio muy diferente a eso, porque sobre todas las cosas lo que nosotros tenemos que procurar es vivir y reflejar la imagen de Cristo, aunque el mundo no lo entienda y aunque muchas veces la iglesia tampoco la entienda. Cuando los padres, por ejemplo, enseñan a los hijos una enseñanza cristiana, una enseñanza bíblica hasta la adultez, y luego entonces los hijos reaccionan de manera contraria. Este es un evento que muchos de nosotros como padres nos encontramos. ¿Cómo es que a veces yo enseño a un niño desde pequeño y luego este niño llega a una edad y no asume la enseñanza como el padre le enseñó? Algunos sí la asumen, otros no la asumen. Sabemos que seguir a Cristo es un asunto de decisión personal. No es algo que porque me lo enseñaron, a veces yo lo tome así, sino es porque yo lo he decidido. Porque creo que lo que tú me has enseñado como padre, lo creo correcto. A veces los hijos toman la decisión de sí o no. Pero aquí quiero trazar una línea muy fina. Nosotros también como padres debemos hacerle énfasis a nuestros hijos que Dios no es un juego. Dios no es un juego. El hecho muchas veces de que nuestros hijos hayan nacido y se hayan criado en una iglesia cristiana y no den demostraciones de que han creído verdaderamente en el Señor, no nos puede llevar a nosotros como padres a cegarnos y entonces a pretender hacerle creer a ellos que ellos verdaderamente son creyentes. Debemos de nosotros concientizarlo de qué es Dios, por qué Él es el amo, dueño y señor de todo, inclusive de la iglesia de nuestras vidas, y por qué debemos nosotros servirle. Porque muchas veces, hermanos,
uno escucha a veces quejas de otros hermanos diciendo, oh, pero mira que este muchacho, él está ahí porque ese muchacho no ha dado una muestra genuina de un cambio, de una conversión. Su conducta es como una conducta de la gente del mundo, sus amistades son más gente del mundo que de la iglesia, su vida es como la vida del mundo y realmente en él no se ha visto un cambio como un creyente. Entonces nosotros los padres ahí tenemos que hacer un énfasis de nunca cansarnos de predicar a Cristo a nuestros hijos, pero también haciéndole un énfasis en que Dios no es un juego y que tenemos que tomarlo muy en serio. Pero también cuando la iglesia enseña, por ejemplo, cuando la iglesia es enseñada por, digamos, por los hermanos que tienen el don de la palabra, los hermanos que exhortan, los hermanos que evangelizan, por los ancianos, por los pastores. Y entonces la iglesia responde de una manera contraria. Y vamos a ver ahorita una pregunta que se hace el apóstol Pablo cuando está tratando con la iglesia. ¿Cómo es que muchas veces nosotros recibiendo mensajes bíblicamente correctos, bíblicamente, digamos, estructurado, la palabra de Dios clara, expresada y explicada de forma que no hay ningún camino para uno no entenderla, que no deje espacio a la interpretación, sino que se explica por ella misma o por ella sola? Entonces, muchas veces la iglesia, aún recibiendo mensajes así, la iglesia actúa de manera diferente. ¿Qué está pasando? ¿Está el corazón de la iglesia volviendo a los rudimentos del mundo? ¿O está considerando la iglesia que sus líderes no son los apropiados para seguir dirigiéndolos? Es una pregunta que muchas veces tenemos que nosotros hacerla en nuestro corazón. ¿Cómo o de qué lado es que está el problema? ¿Está del lado de la iglesia o está del lado de los hombres que Dios ha puesto para dirigir la iglesia? Pero en sentido general, hay que ser genuinos y hay que ser claros, hermanos. ¿Por qué? Porque yo creo que si algo nos deja la enseñanza de esta carta es que en todo momento el apóstol Pablo fue claro y sincero con las iglesias de Galacia. Vayamos entonces, hermanos, a los pasajes del 12 al 15, en donde el apóstol Pablo habla sobre el testimonio y su relación con los Gálatas. Los versículos del 12 al 15 dicen de la manera siguiente: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me persuadisteis, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esta satisfacción que os experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Miren, esta es una parte muy importante que explica el apóstol Pablo. Ese testimonio que él da de la iglesia de los Gálatas. Y noten que aquí no se está tratando de un problema personal de la iglesia con el apóstol, sino de un problema de enseñanza y creencia, de enseñar y creer. Recuerden el otro día que yo les decía que en el contexto judío, la fe se traduce en creer y confiar. Sin embargo, en el contexto que nosotros hemos aprendido la fe o tener confianza en algo, significa que yo tengo que ver que eso es demostrable a la luz de mis ojos para yo poder creerlo. Un concepto más bien que se emana de los griegos. Pero aquí uno puede ver claramente a la luz de este pasaje que Pablo está dando un testimonio de que la relación con los Gálatas era una relación excelente.
muy buena. Porque él dice, por ejemplo, en el 12, ningún agravio me habéis hecho. En nada ustedes me han ofendido. En el 13 dice que su enfermedad no fue un obstáculo para él predicar el evangelio. Está diciendo que él no fue rechazado por la enfermedad que tenía. Él no fue una persona puesta en una esquina. Él no fue una persona rechazada o, digamos, ignorada por la iglesia para predicar la palabra. Y en el 14:15 dice, por ejemplo, que la iglesia debe mostrar el amor y el cuidado por los hombres de Dios, o los hombres que Dios llama, y que muestran madurez y responsabilidad en el trabajo encomendado. Fíjense que el apóstol Pablo, hermanos, me encanta sinceramente este pasaje, porque esa muestra de amor, de expresión, diciéndole a ellos, miren, yo estoy más que agradecido de ustedes, porque ustedes no tomaron en cuenta mi limitación física, me trataron con amor y sobre todo que no rechazaron lo que yo vine a predicar, sino que estuvieron ahí conmigo, escuchando y estuvieron oyendo todo lo que yo estaba diciendo. Muchas de las cosas que se han especulado sobre la enfermedad de Pablo es que Pablo tenía una enfermedad en los ojos por esta, digamos, este pasaje que dice que si las Gálatas hubieran tenido la oportunidad de sacarse los ojos para dárselos, hubieran dado. Otros asumen que él tenía problema en la espalda, que era un hombre que tenía una joroba en la espalda. Y así, según la tradición, hay muchas opiniones encontradas, pero no dice la Biblia así de manera exacta cuál era la dolencia física o la enfermedad de manera literal que tenía el apóstol Pablo. Lo que sí es, hermanos, que el apóstol está dando aquí un testimonio genuino de la relación, digamos, de amor entre ellos y los Gálatas, para que veamos que muchas veces nosotros podríamos estar en desacuerdo en opiniones, digamos, en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina, en cuanto a alguna interpretación, pero el amor entre nosotros en ninguna manera puede decrecer. Al contrario, debe de aumentarse, porque eso es lo que da la fortaleza también al evangelio. Y que el amor, como dice la palabra, sea sin fingimiento. Así que aquí podemos ver al apóstol Pablo dando una muestra de gratitud y agradecimiento por la recepción que le dieron los Gálatas. También el versículo 16 hace una pregunta a la cual me refería anteriormente, que dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha sentido esa sensación que el apóstol Pablo aquí está manifestando, que usted le ha predicado la palabra o usted ha querido poner alguna situación en la iglesia, digamos, dentro de un ministerio, en orden, y que usted, basado en la Biblia, digamos, ha establecido un marco de referencia y que aún así, en el aspecto, digamos, bíblico, surjan diferencias que hagan ver lo contrario. Pero el apóstol dice aquí, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas, el que se ha propuesto predicar la palabra de Dios tal y como está, ha tenido enfrentamientos, digamos, desde el punto de vista bíblico, con otros hermanos. Cuando es un planteamiento muy, digamos, muy frontal, o cuando se ha querido trazar la palabra de manera muy literal, o cuando se trata de evitar de quizás personas que no estén aptas o que ya la iglesia, por el testimonio que tienen, no la vean como apta para estar al frente de algún ministerio o de un liderazgo. A veces, cuando se enfrenta a eso,
uno puede que se tome a la persona como un enemigo. Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en lo siguiente, hermanos. Y lo voy a decir citando en la página 15, si la memoria no me falla, del libro La Predicación del pastor John MacArthur. El segundo párrafo dice que el mensaje que la iglesia necesita escuchar es el mensaje que la iglesia menos desea escuchar. Y para mí eso fue impactante, porque la iglesia de hoy se está convirtiendo más en un lugar de llevar quejas y súplicas que en un lugar de ir a adorar y dar gracias. Hoy nosotros estamos tan cargados de problemas, tan cargados de situaciones, tan cargados de necesidades, que a veces el día que tenemos para ir todos a adorar y a dar gracias se convierte en un día de ir a hablar de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras cargas y de todo eso. Y eso es algo que a veces uno lo ve con cierta frecuencia en el medio de Dios. Pero aún así, hermanos, nosotros nunca podemos dejar de decir la verdad. Si algo a la luz de la Escritura, no a la luz de mi pensamiento, no a la luz de lo que un grupo de hermanos está diciendo, no a la luz de una corriente que se ha levantado, no. Si algo que no está conforme a la palabra se quiere levantar y usted lo enfrenta con la palabra, no con su palabra, porque tenemos que decir, hermano, que cuando usted va a defender algo, tiene que defenderlo por la Biblia. No podemos hacer una ilusión o una interpretación que esté fuera de lo que dice la Biblia. Y quisiera yo ponerle un ejemplo, digamos, un tanto antiguo, pero a lo que pasó así. Pasó mientras estuvimos en Villa Francisca. En una ocasión, un hermano estaba predicando y hablaba sobre el tema de los dones. Y ustedes saben que nosotros tenemos una postura de que los dones espectaculares, llámese el don de lenguas, el don de sanidad, el don de sanación, esos dones solo fueron dados para los apóstoles como señal de que eran hombres que venían de parte de Dios para extender la obra del Señor y el ministerio de la predicación. Al ya la iglesia tomar forma y cuerpo, pues esos dones fueron desapareciendo en el tiempo. Esa es la interpretación que se tiene, dado de los comentaristas como Schaeffer o Schaeffer, que muchos de los hermanos que estudian teología lo siguen, como Riley también, que es otro escritor también que se sigue mucho, los hermanos que estudian, que tienen un libro, un capítulo para la teología. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que eso no está en la Biblia. Entonces, un hermano se paró y lo dijo desde el púlpito de manera textual. ¿Qué pasó luego que él dijo eso? Se paró una hermana con su Biblia abierta y dijo, hermano, yo quiero que usted me aclare algo. ¿Dónde dice la Biblia que esos dones cesaron? El hermano no supo qué decir, porque él estaba haciendo una interpretación de un comentarista bíblico, pero de algo que la Biblia no dice. En ningún momento dice la Biblia que los dones o tales dones cesaron. Por eso, hermano, nosotros con nuestras posturas y nuestros pensamientos acerca de algunas cosas, tenemos que tener cuidado. Si usted me pregunta a mí de manera particular, yo le puedo responder de manera particular. Ahora, jamás usted, por ejemplo, me va a decir, si algo está en la Biblia, que eso se dio así, porque en ese momento era esto o cual cosa. Porque si la Biblia no lo dice, yo no puedo decirlo tampoco. Entonces, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo, que lo que él está diciendo no era algo erróneo, porque él lo aprendió del Señor. Él lo aprendió de Jesús. Y recuerden que Pablo fue el abortivo, el apóstol que llegó, digamos, de último, y fue el que no estuvo con el Señor. Así que aquí Pablo se encuentra con esa gran disyuntiva, en esa gran pregunta.
si se ha hecho el enemigo por decirle la verdad a los Gálatas. Otra cosa que debemos de ver también, hermanos, en esta parte del estudio, es que nosotros tenemos que ser honestos en cuanto al celo de las cosas de Dios. Vamos a ver los versículos del 17 al 20. Gálatas capítulo 4, los versículos del 17 al 20. Yo espero, hermano, que ustedes me vayan siguiendo ahí con sus Biblias. Capítulo 4, versículos del 17 al 20 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es como una expresión de que muchas veces en las iglesias, no voy a hablar en el caso específico de la Marcos, pero sentido general, en las iglesias siempre hay corrientes que se levantan. Siempre hay oposición en algo, siempre hay personas que se oponen a esto o aquello, sin dejar de ver la obra del Señor que está por delante. Por ejemplo, la palabra celo aparece 3 veces en estos versículos. Aparece 3 veces en estos versículos la palabra celo. También estos versículos muestran un cuidado auténtico del apóstol. ¿Por qué? Porque los judaizantes querían que los gálatas se volvieran a ellos, pero no para que los gálatas tuvieran celo de las cosas de Dios, sino para que los gálatas tuvieran celo por ellos, para ser quizás admirados o valorados también por ellos. Porque dice, tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Era como sacar a Pablo del medio para que entonces se siguiera produciendo en las iglesias de Galacia el tema de la vuelta a la ley y imponer todo ese sistema que ya en Cristo había sido abolido o digamos había sido sustituido. Por eso el apóstol Pablo les dice, tengan cuidado porque es bueno mostrar celo. Eso es interesantísimo. Cuando usted tiene celo por la cosa de Dios es bueno. Ahora, nunca mostrar celo por lo que quizás otro puede exponer. Nunca mostrar celo por mi opinión personal o por el criterio que yo tenga. No, es mostrar celo por las cosas de Dios. Es mostrar celo ¿por qué? Porque se predique el evangelio. Es mostrar celo ¿por qué? Por apoyar cualquier actividad que se haga donde se predique la palabra de Dios. Es mostrar celo ¿por qué? Por yo ayudar o proteger a mis hermanos, estar con ellos ahí en todo momento, orar por ellos, mostrar esa compasión. A veces cuando un hermano se muestra, digamos, firme en una postura, cuando alguien anda en desorden, eso no es que la persona sea dura o sea mala, es que hay un celo y hay un orden. Si no estás bien, no puedes estar ahí. Tienes que recogerte, tienes que ir delante de la presencia de este Señor, tienes que pedir perdón de manera genuina. Y entonces, cuando ya el Señor te haya perdonado, cuando te sientas liberado, cuando tú hayas dado evidencia de un cambio, junto con una restauración de la iglesia, entonces volver a tomar tu espacio, o volver o esperar que el Señor diga, bueno, tú estabas aquí, ahora tú vas a estar aquí. Porque lo otro es también, por ejemplo, que el celo se traduce en nosotros, que queremos estar en el lugar que queremos estar, no en el lugar donde el Señor nos quiere o donde el Señor quiere que nosotros estemos.
En este caso, ellos querían apartar a Pablo, perdón, apartar la iglesia de Pablo para entonces ellos tomar el lugar. Pablo dice, bueno, es bueno tenérselo siempre, no solo cuando estoy presente. Y Pablo, digamos, en este versículo 19, hay una manifestación de amor, si se quiere, y de sufrimiento, cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, probablemente el dolor más, digamos, alto, más fuerte que pueda existir o que pueda sufrir un ser humano, en este caso las mujeres, porque nosotros los hombres no podemos de ninguna manera describir eso, pero las mujeres que han dado a luz pueden describir lo que significa un dolor de parto. Y Pablo usa esta expresión. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué tiempo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí también hay una enseñanza para los hermanos que dirigen, para los hermanos que están en la cabeza, para los hermanos que también sienten en su corazón, digamos, en algún momento ser líderes, que formar a Cristo en el corazón y en la mente de los hermanos no es nada sencillo. Se requiere de mucha paciencia, se requiere de mucha tranquilidad, se requiere de mucha humildad y se requiere hasta, si se quiere, de uno negarse a uno mismo muchas veces. Porque el objetivo de todo hermano o hermana que está en algún ministerio o en alguna especie de liderazgo es tratar de formar el carácter y la persona de Cristo en el corazón de la persona que está, digamos, siendo liderada por él. Porque en otro contexto, hoy en día, cuando se habla de un líder de la iglesia, una palabra que no le gusta mucho a muchas personas, cuando se habla de un pastor, cuando se habla de un diácono, de un hermano que encarga un ministerio o de una hermana que encarga un ministerio, muchas veces eso se maximiza o se extrapola como si fuera algo del mundo. Sin embargo, lo que eso implica es una vida de sacrificio y una vida de entrega. Y el objetivo principal de eso es que toda la persona, hermano o hermana, que tú estés acompañando en el ministerio, tú como la cabeza, tú sembrar en su mente, en su corazón, la persona de Cristo. Y esto es aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. No se explicaba cómo un evangelio de una forma clara y llana ahora se estaba revirtiendo en la iglesia. Lo que sí da a entender, hermanos, es lo siguiente. Por ejemplo, cuando alguien ha sido evangelizado y esta persona ha aceptado al Señor, debe de haber un tiempo de seguimiento, un tiempo de entrega, no soltar la persona porque en el principio como un niño es muy débil. Lo segundo, como decía antes, toda persona que enseña, que disipula, que da seguimiento, debe de formar a quien disipula y enseña es la persona y el carácter de Cristo en su mente y su corazón, no la de él particular, no su forma de él, sino el de Cristo. Ahora, ¿cómo puede una persona formar en el otro el carácter de Cristo o la persona de Cristo si Cristo no está en su mente y en su corazón? Si con sus acciones y con su vida no lo demuestra. Es algo difícil, es algo difícil. Y no estoy diciendo que somos perfectos. No, de ninguna manera, porque perfecto es solo Dios. La gente siempre va a ver en nosotros nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Ahora, que una vez Cristo esté en nuestro corazón y nosotros estamos procurando darle cada día prioridad a esa persona, a esa figura, a ese conocimiento en nuestra vida, eso se va a ir viendo más y más y vamos a ser incluso hasta más creíbles en medio de nuestros hermanos. Así que el tono de Pablo aquí es para nada, digamos, agradable, porque él se quedó, dice la palabra, perplejo en cuanto al cambio que estaban dando los Gálatas. Noten, hermanos, que nosotros concomitantemente vamos leyendo los pasajes. Quizás ahora en esta parte no vamos haciendo tanto un énfasis en cuanto a la cultura, en cuanto al momento, sino que vamos haciendo
una comparación entre lo que eran los Gálatas, lo que estamos hoy y lo que podemos mejorar. A veces me sorprendo que situaciones que se dieron en la iglesia primitiva hace 2000 años, más de 2000 años, se dan entre nosotros. Y la Biblia tiene cientos de años, explicada y enseñada por muchas personas. Hoy en día con un acceso a ella increíble en cuanto a mensajes, digital, en papel, como usted lo quiera. Y sin embargo, muchas veces nosotros no damos el valor que tiene esto para nosotros y para nuestras vidas. Aquí ya está, digamos, en la parte final del capítulo, en los versículos del 21 al 31, ahí está la alegoría de Sara y de Agar. Ustedes saben que la Biblia siempre usa algunas figuras para poder explicar el contenido de lo que quiere decir. Muchas personas quizás, por ejemplo, aprenden por refranes, otros aprenden hablando en parábolas, otros aprenden por alegorías. Una de las definiciones que tiene esta palabra, alegoría, es que es una visión profética. O digamos, no una visión profética, sino algo que tú quieres decir en un momento que puede que se dé en el futuro, o algo que pasó, y eso que pasó, yo lo voy repitiendo constantemente como en una forma de un juego de palabras para que se pueda aprender. En una forma como, digamos, como se dice que fue escrito el Pentateuco, que fue traspasado. Es una postura bíblica, no necesariamente tiene que ser la correcta, que fue traspasado de generación en generación de manera hablada, en forma de alegoría. Hoy en día uno tiene la Biblia en papel, pero 2500 años atrás, 2400 años atrás, usted no se imagina a una persona sentándose con una vela y un rollo a leerla, sino que muchas veces la Biblia era contada, era hablada. Los salmos, por ejemplo, son cánticos, son himnos, y así la palabra de Dios se iba siendo transmitida a los demás. Así que uno ve en la alegoría una figura como, digamos, para tratar de decir algo que pasó y ahora queremos darle como una enseñanza en un juego de palabras que la gente lo pueda entender. Vamos a leer aquí entonces, hermanos, esta porción de Gálatas capítulo 4, los versículos del 21 al 31. Dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: recogiste, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclavitud, echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí sí hay que irse, hermanos, digamos, al contexto de que se está escribiendo, al momento histórico, el momento exacto en donde el apóstol Pablo está escribiendo a estas iglesias. ¿Por qué? Porque los judíos conocían claramente el origen de ese linaje. Conocían perfectamente la historia de Agar y de Sara. Abraham, el padre de el padre de la fe, el de la promesa, a quien fue dada, y en quien fue dicho, en ti será, por ejemplo, contada descendencia, tu descendencia será como la arena del mar, que no puede ser contada, y todo eso. Sin embargo, nosotros podemos ver, según la escritura, que primero que las cosas de Dios se cumplen en su tiempo y en su momento. Fíjense, todos conocemos la historia de Abraham y Sara, ¿verdad que sí? Para muchos, Sara se desesperó al ver que no puede dar hijos y le presentó a la esclava. Error, error. Nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios promete algo para nosotros o pone en alguno de nosotros una certeza que algunos llaman también visión para las cosas, eso Dios lo va a cumplir. Eso Dios lo va a cumplir. A veces, por ejemplo, nosotros decimos con fe, y aquí yo voy a dar un testimonio con la hermana Daisy. En los tiempos que la iglesia pasó una dificultad que prácticamente se quedó vacía, me decía la hermana Daisy que por un tiempo muy largo ellos iban a orar para que Dios enviara jóvenes a la iglesia. Iba la hermana Ramona, iba doña Daisy, doña Ana, la esposa de Andrés. Y esa oración fue una oración por años constante para que Dios enviara jóvenes a la iglesia. Porque ya prácticamente no habían jóvenes. ¿Y qué pasó en los años? Volvieron jóvenes a la iglesia. Hay jóvenes en la iglesia. Incluso hemos podido ver ahora que han nacido y se han criado jóvenes en la iglesia. Para que ustedes vean cómo el Señor cumple las cosas. Oye la oración, en este caso la oración de esas hermanas. Pero aquí la promesa había sido dada directamente a Abraham. Y le hace una serie de declaraciones al pueblo. ¿Por qué Agar no encontró gracia delante de Dios, ni su hijo? Aunque Dios, vemos, si vamos a la historia, vemos también que ellos fueron protegidos. Y todo se cumplió en Isaac. Todo fue cumplido en él, porque así fue prometido. Pero quiero decirle con esto, hermanos, que, porque no quiero tampoco abundar mucho en esta parte, porque al final lo que el apóstol está dando a entender es que nosotros no somos hijos de esclavitud. Le está diciendo a los Gálatas, miren, ustedes no son hijos del hijo de la esclava, ustedes son hijos del hijo de la libre o del padre de Isaac. Es en esa descendencia que vienen ustedes, no de Agar. Haciéndole una comparación histórica. Ahora, si ustedes son hijos de la libre, ¿verdad? Entonces ustedes no son hijos de la esclava. De manera que somos hijos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. O sea que no puede una persona ella misma someterse a una esclavitud de manera voluntaria. Es una de las enseñanzas que podemos ver en este pasaje. No puedo yo ahora, habiendo recibido una libertad en Cristo, habiendo recibido una libertad porque he venido al conocimiento de la palabra, he recibido el Espíritu Santo, entonces a preferir una esclavitud
que no fue dada para aquellos que habían creído en el Señor. Así también le está haciendo la reflexión el apóstol Pablo. Si ustedes vienen de la descendencia de Abraham, ¿cómo ustedes ahora quieren pretender volver a esclavizarse? ¿Cómo ustedes pueden pretender ahora que la promesa que fue dada a este hombre, ustedes, por ejemplo, la echen hacia atrás? Porque en él fue dada esta promesa. En él fue dada esta promesa. Así que, hermanos, la idea básica en este pasaje es que nosotros, luego de haber tenido una promesa de libertad en Cristo, entonces nosotros no volvamos de nuevo a la esclavitud, que no anhelemos, que no deseemos, que no actuemos como hijos de esclavitud, sino que actuemos como hijos de libertad, como hijos de libres. Y aquí me voy solo a, voy solo a tomar el primer versículo del capítulo 5 que le corresponde al hermano Marrero. Aquí lo voy a tomar para leerlo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si nosotros no aprendido o entendido, en el caso de este mundo que nos ha tocado vivir, que el modelo del mundo, que el estilo del mundo es un estilo que nos lleva a la esclavitud, entonces estamos perdidos. Si nosotros no hemos entendido que en Cristo somos libres y que debemos de procurar practicar y fortalecer esa persona en nosotros, si no procuramos eso, entonces estamos volviendo a ser esclavos. Usted me haría la pregunta, entonces, ¿cómo vivir así? O sea, ¿cómo vivir en un mundo que está corrompido siendo uno un creyente? Bueno, el Señor en su oración al Padre, Juan capítulo 17, cuando oró, dijo: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo apartes del mal. Y una parte esencial de la esclavitud es el mal. Es una parte esencial. Cuando un creyente se propone y se motiva y lo incentiva a practicar cualquier especie de mal, está volviendo a los rudimentos del mundo. Porque el Señor dijo cuando oró, el Señor Jesús dijo, orando al Padre: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo apartes del mal. Así que, hermanos, nosotros como creyentes no podemos estar sujetos a ningún tipo de esclavitud, a ningún tipo, porque en Cristo somos llamados y hechos libres. ¿Para qué? Para que podamos vivir en esa libertad que Él nos dio, libre del pecado, libre de la esclavitud, libre de la muerte eterna para condenación con Satanás, y libre para que podamos también poder estas enseñanzas llevarlas a otros y que otros puedan conocer esta verdad, que solo en Cristo hay libertad y fuera de Él hay esclavitud. Así que, hermano, con esta parte yo concluyo en el día de hoy la segunda parte de Gálatas, para que podamos tener tiempo entonces para las preguntas. Quiero terminar un poco temprano porque sé que a veces las preguntas se extienden, y si se quedó alguna pregunta del sábado pasado también, no sé si podría dar tiempo a responderla. Así que, hermano Ariel. Bendiciones, mi hermano Néstor Rosario. Tenemos ya... Ok. Tenemos dos preguntas. Tenemos dos preguntas de personas que han levantado la mano ahora, y tenemos dos aquí en Basco que nos hicieron por privado. Y vamos a darle chance a las visitas. No, pero a lo de Basco que no teman. No, te digo que Basco en el sentido que ya me la tiraron por privado, por el celular. Sí, sí. Los que ya levantaron su mano. Vamos a permitirle primero a nuestro hermano Nestalí López que haga su pregunta, y después entonces a nuestra hermana Alba Ginet.
Nestalí. Buenas, Dios les bendiga. ¿Se escucha? Sí, te escucho, Sí, Nestalí. sí, hermano, Dios te te bendiga. escuchamos. Bendiciones. Imagínense, bendiciones, hermano Néstor, un placer volver a escucharlo. Amén, igual. Ya usted me conoce y siempre me surgen inquietudes. Vamos al pasaje misterioso, a la alegoría, y Ya. vamos específicamente el versículo 25. Ujú. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Otra característica, está en el Sinaí, está junto con sus hijos y está en Ujú. esclavitud. Yo pregunto, dice con sus hijos, ¿a quién se refiere? ¿Es posible que se refiera a los judaizantes? Porque entonces tendría un problema con eso. Y me gustaría saber su respuesta. Sí, esa pregunta o ese pasaje pareciera como si se estuviera escribiendo hoy. Mira, hay un riesgo a la interpretación, por lo que decía ahorita. Para muchos, Agar significa el pueblo árabe. Aquí dice, por ejemplo, está en el monte Sinaí, en Arabia. Si nosotros, por ejemplo, para uno poder explicarlo así, tendría que ser al mapa antiguo, que no es el mapa que tenemos hoy. Es un mapa muy diferente. Por ejemplo, cuando tú ves a Jerusalén hoy, en Jerusalén hoy es la cuna de las tres religiones. La musulmana, hay una mezquita en Jerusalén, está el templo, la pared del templo, y hay también una iglesia, digamos, católica ortodoxa, donde se hace la Vía Dolorosa. Entonces, cuando se dice Sinaí en Arabia, para muchos eso significa el pueblo árabe. En la Jerusalén actual, la Jerusalén que no ha sido como redimida, la Jerusalén que se negó a creer, la Jerusalén que se quedó ahí atada como a los rudimentos de la ley y junto a sus hijos está en esclavitud. Recuerden que decía que para el que ha creído, Cristo es una libertad. Ahora, ellos como pueblo todavía albergan esa venida de ese Mesías, todavía hasta hoy. Y por lo que se ve en el pasaje, ese grupo de judaizantes no quería que esta nueva forma de ver a Dios y de buscar a Dios se avanzara. Y quizás lo voy a contextualizar, mi hermano, al día de hoy. En este país yo he tenido contacto con judíos hasta de cuarta generación hasta quinta generación. Y todavía mucha de esa gente celebran algunas fiestas. Ellos celebran una fiesta, yo no recuerdo exactamente ahora el mes, pero esa fiesta es la fiesta de la confesión de los pecados. Todos los años ellos hacen una fiesta que es de la confesión de los pecados. Y ellos encienden ese candelero, ellos lo usan, muchos lo usan con bombillos eléctricos. No se apaga durante esa fiesta, que es el perdón del pecado. Y tú hablas con esos judíos y te hablan de Dios, te hablan de la Biblia, te hablan de todo. Pero de Cristo, nada. Es posible, y me voy a arriesgar a decir que es posible que los judaizantes hayan sido parte o estén incluidos en este pasaje, porque la idea que te da el pasaje completo es que los que están en esclavitud son aquellos que se quedaron sirviendo a la ley y en el estilo antiguo, los que no dieron el paso ahora a Cristo, los que no entendieron que la ley y todo lo que era la ley era una figura de lo que venía. Era una figura de lo que venía. Miren, yo les voy a aprovechar esta pregunta de Nestalí porque tenía aquí dos comentarios bíblicos. Uno es del pastor William
Hendrickson, William Hendrickson, está en la página 126 y 127, y hay otro que es de Martín Lutero, en el segundo volumen del Comentario de los Gálatas, que está en la página 215. No lo voy a leer por un asunto de tiempo, pero para que ustedes vean de ese pasaje que ningún comentarista se pone de acuerdo en lo que significa realmente esa parte. Algunos se van por un lado de la terminología alegórica, de la parte del lugar, de la concesión de hijos, y así. Nadie trae con una respuesta digamos, como la quisiéramos tener. Ahora, Natalie, mi opinión es que la idea aquí es dejar ver que los que no están en Cristo ya están siendo parte de esa esclavitud o se están uniendo al grupo de aquellos de Agar y su familia y su descendencia. Los que estaban con Sara, Abraham y Isaac, ya entonces esos son los hijos de la promesa. No sé si eso responde la pregunta. Sí, quería saber eso. Entonces la implicación sería que cualquier persona que agrega algo que no sea la fe durante la salvación continúa en esclavitud. Así mismo es. Y eso implicaría que tiene ciertas implicaciones espirituales significativas el hecho de los judaizantes, que en este caso eran personas cristianas que seguían practicando la ley. Y ahora en este tiempo, personas que le agregan parte de la ley a la salvación. Me llama mucho la implicación que tiene esa interpretación. Obviamente, como ellos tuvieron cuidado, yo voy a mantener el cuidado también y voy a seguir estudiando, porque si ellos no se pusieron de acuerdo, pero también me inclinaba por ahí. Sí, perdón, si tú buscas los comentarios basados en, por ejemplo, tú buscas a Henry Matthew, tú buscas, por ejemplo, a Moody, tú buscas a Martín Lutero, que tiene, incluso el comentario de Martín Lutero está gratis en internet, lo pueden descargar en PDF. El de William Hendrickson también está gratis en internet. O sea, hay mucho material de comentaristas. Y tú te puedes dar cuenta que en ese pasaje del 21, de Gálatas del 4, del 21 al 31, no hay un punto de encuentro, una concordancia o una similitud, sino que ellos dan como cosas así, porque este pasaje es muy cultural, es muy cultural. Hay muchos pasajes de esto que si tú no tienes un conocimiento de la cultura judía de la época, es difícil de tú entenderlo o de tú tratarlo, porque tú sabes que nosotros queremos irnos al contexto siempre actual. No entender el contexto judío muchas veces hace que se pierda el significado de lo que la Biblia quiere decir y poder hacer entonces una extrapolación a lo que somos nosotros hoy. Porque eso que tú decías de los hermanos que a veces quieren poner elementos de la ley en la gracia, es porque lamentablemente así han sido enseñados. Así han sido enseñados. Y es difícil sacarlos entonces de ese error. No sé si tú sigues con la mano levantada por otra pregunta, Neno, No. Pueden ayudarme a bajarla, que no. Okay. Vamos a darle paso a Alba Giré, que tiene entonces la mano levantada. Alba. Dios le bendiga, amado pastor. Amén, igual, mi hermana. Mi pregunta va también así, más o menos, con el mismo sentir de Neftalí. Usted habló de muchas cosas muy importantes y el libro de Gálatas como que ha puesto a uno a meditar mucho y valorar la parte de la doctrina. Pero mencionó hoy la parte de las corrientes y la parte mucho más de que no somos hijos de la esclavitud, sino hijos de la libre.
Mi pregunta viene, por ejemplo, nosotros, la mayoría, hemos aceptado a Cristo como nuestro único suficiente Salvador. Pero hay muchas corrientes que han marcado nuestra vida, aunque creemos en el Señor. Eso de lo del legalismo, eso por ejemplo del humanismo, y uno que está acabando muchísimo es el perfeccionismo también, que es una corriente muy fuerte. Y hay que ser sumamente sincero para uno darse cuenta y reconocerlo. Ahora viene la pregunta, usted mencionó el versículo de Juan 17, no me acuerdo la otra parte del versículo, de que el Señor oraba y decía que no ruego que le quite del mundo, sino que la apartes del mal. Obviamente tenemos una misión, pero ¿cómo podemos nosotros vencer de manera práctica esas corrientes que, aunque nosotros hemos creído en el Señor, a sinceridad y de manera muy consciente, nosotros como hermanos tenemos esas corrientes muy, muy, muy inculcadas en nosotros, y quizá hay algunos que no las reconocen o las reconocen y no quieren salir de ello, y tienen esa lucha de que somos libres por la gracia, pero emocionalmente y en nuestra conducta aún seguimos en esclavitud? Excelente pregunta, mi hermana. Y déjame decirte, de paso, que en mis primeros años de cuando vine al Señor, esa fue una pregunta que yo quise hacerla, nunca la pude hacer, y para mí fue muy duro, realmente, por lo que tú acabas de decir. Muchos de los jóvenes hoy en día, creyentes, con un corazón de servir al Señor, están en un medio muy difícil que a veces el medio hasta los ahoga. Pero yo te voy a decir algo, mira, y lo voy a decir, mi hermano, que ha vivido la experiencia, Siempre uno como creyente debe tratar, y voy a usar la palabra tratar porque no somos perfectos, debe tratar y tomar una postura de mantenerse firme en lo que ha creído. Yo le puedo decir que probablemente en mi trabajo yo no llegué a posiciones más altas porque yo no soy una persona que me doblo ante el pecado. Así, por ejemplo, yo no me presto para hacerle daño a una persona. Yo no me presto para arruinar la vida de alguien. Yo no me reúno con otra persona como para hacerle daño a otra persona. Ni siquiera un relajo. Porque son posturas que desde nuestra conversión, desde cuando comienza nuestra conversión, debemos de tomarlo en cuenta. Si uno al momento de creer no toma posturas firmes en la vida, por ejemplo, de que tú seas una persona que cuando te proponga hacer algo malo, tú no lo hagas, de que cuando te proponga hablar una mentira para hacer algo, tú con mucha sabiduría la rechaces, porque tampoco es que vamos a enfrentar a la otra persona diciéndole, mira, soy un creyente, dice la Biblia, porque para eso Dios no es sabio. No tenemos que decir lo que somos si nuestros actos no lo demuestran. Nosotros vamos a decir lo que somos cuando nuestros actos lo demuestren. No es con la boca que lo decimos, es con los actos. Nosotros podemos apartarnos de las cosas malas de este mundo tomando posturas con sabiduría. No contendiendo por contender. Defendiendo el evangelio con sabiduría. No anhelando las cosas del mundo. Y voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor mandó a los discípulos, les dijo, sustento y abrigo. Oigan bien, hermano, que les voy a decir, jóvenes. Y se lo está diciendo uno que caminó 30 años en una empresa muy buena y gracias a Dios puede salir sano, sin rencores, sin malquerencias y, digamos, pude salir bien gracias a Dios. No, no decía sustento y abrigo. Bueno, hoy en día todo el mundo quiere más que sustento y abrigo. Usted podamos estar de acuerdo en lo que voy a decir o no, pero yo veo muchos hermanos hoy en día corriendo más hacia el mundo que hacia la iglesia.
corriendo más, buscando las cosas del mundo que buscando las cosas de Dios. Y ahí comienza entonces la lucha. Porque Dios va a dar siempre la salida a nuestras necesidades. Dios va a dar la salida a nuestros problemas. Dios va a dar la salida a cualquier situación que tenga uno suyo. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces, incluso muchas de las personas que tenemos a nuestra vista, llamados líderes, a veces nos modelan cosas diferentes, sin querer o queriendo. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo, de manera personal y como un testimonio, le puedo decir, y quizá algunos hermanos que han estado muy cerca de Jocelyn y de mí en todos estos años, que nosotros hemos estado, hemos llevado una relación armoniosa, buena, en paz. Hemos cogido lucha con los hijos como la cogen todos los padres, pero se ha mantenido la armonía siempre. ¿Pero por qué? Porque hemos preferido primero las cosas de Dios antes que las cosas del mundo. Y el Señor ha suplido todo en lo que Él ha entendido. Todo. A veces yo he hecho planes de cosas, de que me iba mal. ¿Qué hice? Comencé a buscar más las cosas de Dios y Dios, el mismo Dios me suplía mis cosas. Así que, Alba, yo creo que lo que todo creyente debe de hacer es, con sabiduría, pidiéndole a Dios, que le ayude a navegar en estos medios que estamos, de tanta inmoralidad, de tanta corrupción, de tanta confusión, de tantas enemistades y de tanto ego. Hay que pedirle a Dios y Dios la va a dar la dirección. Dios la va a dar. No es buscar, por ejemplo, el estrellato o que las personas te admiren. No. Sino como dice la canción, perdón, que como dice una alabanza, que vean la imagen de Dios. Y ahí eso se va a terminar. Lo que pasa es que nosotros, como humanos, a veces no confiamos. Y voy a volver a decir lo que decía ahorita. Hermano, para nosotros, Dios es creer y confiar. Es creer y confiar. Y no importa. Vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir preparándonos. Vamos a seguir esforzándonos. Porque tampoco podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos primero a buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán añadidas. No sé, Alba, si esto... Amén, sí. Gracias, pastor, sí. Ok. Bien, mi hermano. Si hay alguien más que no esté viendo, me levanta su mano, me escribe por el chat, me escribe por privado, que ahí le damos la oportunidad. Bien, mi hermano, hay dos preguntas más. Si usted la quiere que se la haga directo, las dos. Sí. Punto, bien. No, o no, de uno en uno, como... Está bien, bien. La primera habla, voy a elegir la que habla de la alegoría, como ya está avanzado ese tema, para después entonces volver a la parte inicial. La de la alegoría habla así, o dice así. Si los musulmanes y los árabes, refiriéndose, me imagino, a esa parte que usted mencionaba del monte Sinaí y todo eso, son parte o descendientes de la esclava, ¿cómo nosotros sabemos que estamos en la verdad y guardando la doctrina? Porque ellos también creen en su Dios y nosotros creemos también en Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que somos nosotros que tenemos la sana doctrina si ellos también le oran a Dios? Excelente pregunta, hermano. Excelente. Una de las preguntas, por ejemplo, que tenemos que hacernos es, ¿quién fue primero? ¿Si fue Jesucristo o fue Mahoma? Eso lo podemos investigar fácil. Lo otro es, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel está más que documentada. Más que documentada. Por ejemplo, la esclavitud de los más de 400 años en Egipto, todo eso está documentado. Si usted entra a una página de historia del pueblo de Israel, usted se va a encontrar que esa es la historia de ese pueblo.
Si usted busca historia de la República Dominicana, usted se va a encontrar que nuestra historia es la que conocemos, la de Duarte, Sánchez, Mella. Todo eso está documentado. Ahora bien, ¿por qué decimos nosotros que tenemos, que creo que hay que estar la pregunta central, o la idea central de la pregunta, ¿por qué nosotros entendemos que tenemos la sana doctrina? Simple. No ha existido en el mundo un movimiento que le haya dado al mundo más paz, más tranquilidad, más progreso que el cristianismo. Si usted estudia la historia de este país, usted se podrá encontrar, por ejemplo, que los peregrinos que llegaron a esta zona donde vivimos nosotros, llegaron buscando libertad de culto, llegaron buscando poder expresarse libremente. Y si usted toma $1 de este país, usted puede encontrar una expresión que dice, en Dios confiamos, aunque del otro lado tiene el símbolo de la masonería, porque aquí se combinaron las dos cosas. Ahora, este país fue un país que hasta los años 60 se leía la Biblia, fue un país que progresó, se expandió el evangelio. Cuando usted ve el carácter y la personalidad de una gente, de esta gente vieja de aquí, que se crearon en el evangelio, ustedes personas de una formación diferente, distinta, muy distinta. El amor es una práctica en este país. La solidaridad, los principios cristianos son principios que mucha gente aborda en este país. La protección de la mujer, la protección de los niños, de los ancianos. Cuando usted se va a un país musulmán, por ejemplo, y yo los invito a ver un documental, es un señor que se llama Rick Steve. Él hace un programa, ya no lo dan, bueno, algunas se lo dan en una cadena de televisión norteamericana. Rick Steve sale por el mundo a hacer documentales y a enseñar la cultura de los países. En Irán, por ejemplo, que es un país musulmán, las mujeres no pueden saludar al hombre dándole la mano. En la cultura islámica, por ejemplo, el hombre puede mantener las mujeres que él pueda mantener. La mujer es un objeto y la familia es del hombre. O sea, cuando tú te estás haciendo dueño de alguien o de algo que no fuiste tú que lo creaste, ya tú estás contradiciendo a quien lo creó. ¿Qué es el cristianismo? Vamos a repetir, es libertad, es paz. Ahora, yo preguntaría, por ejemplo, una persona que se inmola, una persona que no trata bien su familia, y lo voy a decir como son los abogados, porque lo he vivido aquí. Aquí tú te acercas a una musulmana a hablarle, esa mujer que sí tiembla, porque no permite que un hombre se le acerque. Porque de esa forma, entonces, ¿cómo tú vas a decir que un Dios de amor, misericordioso, puede entonces tener esas características contrarias? Hay muchos factores, la pregunta realmente es bien profunda, pero las características que da el cristianismo, cuando tú la comparas con las otras religiones, no te dan. Los budistas son más que todo centrados en la meditación y en ellos mismos. Los musulmanes tienen una forma de estilo que miren, no quieran ustedes, hermanos, ver eso de cerca. Ellos son muy recogidos, ellos no comparten con nadie. Son personas muy centradas en ellos. La religión en India, por ejemplo, hay más religiones que gente. Si usted va a la casa de un indio aquí, de un hindú, usted va a ver ese cuarto en esa esquina, lleno de dioses, mujeres que parecen hombres, mujeres con 4 piernas. Y lo estoy diciendo porque yo, en mis orígenes, en mis principios aquí, busqué un trabajo que me permitiera ver desde dentro las culturas de este país. No, yo lo que le estoy diciendo, yo no estoy inventando porque lo leí.
sino porque yo lo viví. Yo trabajé con indios, trabajé con judíos, con la única raza que no trabajé aquí fue con la China, porque los chinos son un poquito también con alemanes, con franceses, y así cada uno con irlandeses. Y así pude ir trabajando el tema de la creencia, el tema de... Y no hay ninguna creencia que tenga las características y las cualidades que definen el cristianismo. Ninguna. Recuerden que el sábado pasado, cuando veamos el video del Bar Mitzvah, una de las cosas era que cuando tú comenzabas a creer en Dios, a formarte como un adulto, el centro ya no eras tú, el centro eran los demás. ¿Por qué? Porque Jesús, eso fue lo que enseñó. En las demás culturas, el centro no son los demás. El centro es el líder, el centro es la religión. Y el que no se rige por ahí, ya usted sabe lo que pasa. El que niega una fe musulmana, ya sabe lo que le pasa. El que niega una fe judía, también tiene problemas. Pero un creyente se puede casar, por ejemplo, por decirte algo, con otra persona. Y aunque tenga desigual, usted ni de el hijo, ni lo saca de su familia. ¿Por qué? Porque usted siempre va a mostrar el amor. Siempre va a mostrar el amor, que es quizás el distintivo más fuerte que tiene el cristianismo, el amor, que no se ve así en las demás religiones. Cuando todo se centra en mí y no en los demás, eso es lo que yo creo, hay problemas. Por eso lo digo de esta manera, los distintivos del evangelio, de la fe cristiana, superan por mucho a lo de otras creencias religiosas. Ok, hermano, entonces un comentario antes de la última pregunta, en ese mismo punto. Diríamos entonces que la única manera que cualquier persona, llámese como se llame, independientemente de la religión que sea o en el país que haya nacido, de la única manera que se puede decir que esa persona está en la verdad es si cree en Cristo. Bueno, la verdad, sí, y te voy a decir por qué. Te lo hablo por el asunto de que está el Corán, está Sí, entonces el Talmud y todas las demás que cogen de la ley de Moisés y la han adaptado a su creencia. mira lo que sucede. Todas las demás creencias creen en la reencarnación, creen que tú vuelves después de la muerte. Creen que tú eres, por ejemplo, vamos a suponer, hay personas que buscan quién era yo en mi última vida pasada. Bueno, yo era un caballo, yo era una vaca. Lo que pasa es que ese tipo de preguntas se dice siempre, hermano, digamos, el interés de saber, oye, pero ¿qué va a pasar con esta persona? Pero es que yo digo también, mi hermano, que nosotros tenemos que ir un poquito también a ver qué es lo que son ellos, porque nosotros estudiamos el cristianismo, pero no leemos sobre las otras creencias. ¿Tú ves? Ellos creen en la reencarnación, ellos creen, por ejemplo, en la relajación mental, toda esa cultura de los yoga, que se ha diversificado tanto que ya el yoga es medicinal ahora, es otro tipo. Este mundo está tan fuerte que ya le tomaron el yoga para hacer una práctica, digamos, terapéutica, por decirlo así. Pero, Te hacía esa aclaración, ese comentario, para que los hermanos, los jóvenes que nos escuchen, los que nos escucharán después, que tengan algo en claro de que la salvación es para todo el mundo. claro. Entonces, por eso, cualquier persona, llámese como se llame, o nacido donde haya nacido, puede ser musulmán o judío. Si cree en Cristo como su único y suficiente salvador, va a ser salvo. No hecho, importa en la parte del mundo que haya nacido. De hecho, los hay. Entonces, la última pregunta, hermano, es la siguiente, ya para concluir. ¿Hasta qué punto, basado en Gálatas capítulo 4, versículo 16, hasta qué punto un creyente debe ir a arriesgar la amistad
o la convivencia con otro creyente por decir la verdad. Relacionado a cuando dice Gálatas 4:16, Sí. que el apóstol Pablo le decía lo siguiente: me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo de la verdad. Tú decías que ellos estaban dispuestos inclusive a entregarlo todo, no importa la enfermedad física que él tuviera, el aguijón de la carne, lo que fuere, sino que cuando él lo fue a reprender, entonces ellos se tornaron diferentes con él. Entonces, ¿hasta qué punto un creyente, un hermano, debe no confrontar, sino ir, defender la verdad de Cristo? Tú habías dado un ejemplo de si un predicador o si un hermano se levanta o nace alguna corriente dentro de nuestra congregación. ¿Hasta qué punto entonces uno tiene que ir para defender la verdad de Cristo a través de la palabra? ¿Hasta qué punto? Yo diría que hasta el punto que tengamos que llegar. Y lo voy a explicar por qué. Cuando no había salvación para la humanidad, cuando la ley no pudo cumplir, cuando la ley no pudo ser efectiva para que fuera cumplida por el hombre, entonces Cristo tuvo que descender en forma de siervo y morir como un criminal, como un delincuente, para que entonces nosotros pudiéramos, a través del sacrificio, como era en la antigüedad, la humanidad, encontrar redención. Lo que pasa, hermano, que cuando nosotros vemos solamente o hablamos del evangelio de manera filosófica y no nos vamos a la esencia de por qué y lo que esto costó, entonces ahí nosotros vamos a estar un poquito como confundidos. Porque si el Señor se desprendió de su trono, vino a morir para que yo tuviera hoy redención, entonces esto que yo estoy profesando, hablando y defendiendo, no tiene límites para ser defendido. Ahora, ¿cómo lo debemos de hacer siempre? Con la palabra. Porque cuando leímos cómo Pablo se expresaba de la iglesia, Pablo está diciendo, no tengo queja de ustedes, o sea, lo está considerando a ellos como personas buenas, amables, serviciales, como personas que se identificaron con él en lo personal. Ahora, en lo doctrinal ya estaba plantada una diferencia. Y no hay punto para defender el evangelio. Cuando algo está mal o cuando alguien está mal, hay que decirlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces la forma en cómo lo decimos es lo que daña el mensaje. Es la forma. Yo en ningún momento pudiera, por ejemplo, ¿cómo el Señor hablaba a la gente? El Señor le predicaba a la gente y le decía las cosas. Y su palabra, dice la Biblia, que él hablaba como el que tenía autoridad. Y en todo momento, cuando uno va a reprender, a exhortar, a alentar, es con palabras que se sienta que vengan de Dios. Porque el problema es que a veces nosotros queremos defender un punto de la palabra o queremos llamar la atención con la palabra. Es como yo recriminando o como yo mostrando una autoridad que es la palabra que la tiene, no soy yo. Porque si a veces nosotros examinamos las cosas, cuando a veces nosotros hablamos, el que habla cree que es él que tiene la autoridad. Y no, la autoridad tiene la palabra. Entonces ahí viene el problema. Pero uno no puede, no hay punto, no hay límite para uno defender lo que la palabra dice. Le guste o no le guste el hermano. Se ponga o no se ponga guapo. Porque el problema es que nosotros tenemos algo. Yo, por ejemplo, a veces le digo a los hermanos, cuando yo estaba en Villa Francisca, yo era anciano, yo llegué a llegar tarde de la comunión, poniendo la cinta ahí, y el diácono me decía, entra, Néstor. ¿Y cómo iba yo a entrar si detrás de mí habían como 10 hermanos que habían llegado tarde conjunto conmigo ahí?
Yo decía, no. Si la regla era 5 minutos, entonces yo tengo que someterme a lo que dice la regla. Entonces nosotros los creyentes tenemos que tomarse en cuenta. No hay punto para defender la palabra. Si algo está mal, está mal. Ahora, la autoridad no tenemos nosotros, la tiene la palabra. Amén, amén. Bien, mis hermanos, vamos a terminar en oración. Muchas gracias a nuestro hermano Néstor por estas dos intervenciones, tanto del sábado pasado como la de hoy. Le seguimos invitando a los jóvenes para que se queden en las demás exposiciones del capítulo 5 y 6, para entonces culminar con el estudio del libro de Gálatas. Vamos a pedir a nuestro hermano Randy Alberto Gómez, que se encuentra con nosotros, que termine con palabra de oración, y entonces así culminamos esta parte. Gracias, Padre, por este día, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar reunidos todos en tu nombre, aprendiendo sobre tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, vemos la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por los hermanos aquí presentes, Señor. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos, Señor, cada día a aprender más de tu palabra y sobre todo tener ese interés y deseo de saber más de ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bendiciones a todos los jóvenes y a los que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos